de enfermedades, ahora sí que fuertes. Entonces, esto es exactamente lo que nos está diciendo, por eso quiero que lo entiendan. Conformar es volver a tomar la forma, volver a sentir otra vez ese llamado, ese deseo, esa intención de nuestra naturaleza humana de volver a someter nuestra voluntad. ¿Saben qué dice la Escritura? La puerca lavada vuelve al cielo. Entonces dice que uno como cristiano, claro, ese texto no habla de cristianos, ¿sí? Porque por ejemplo, el ejemplo que te da Pedro acerca de la puerca lavada te dice, tú puedes agarrar una puerquita, la sacas del lodo, la bañas, la perfumas y la cuidas, pero tantito te descuidas, tantito la puerquita ve el lodo a dónde se va a ir y sácala de ahí, ya no va a querer salir, porque llega como pez en el agua, a su medio, ¿sí? Bueno, yo en la experiencia que he tenido, porque pues yo en un tiempo fui alcohólico, ¿no? Y tuve la oportunidad de trascender, bueno, de no beber, ¿no? Hasta el día de hoy tengo 29 años que no tomo. Me he dado cuenta que cuando yo bebía porque vivía en una inconsciencia, no tenía conciencia de lo que hacía. ¿Por qué? Porque hacía hasta cosas irracionales para seguir bebiendo, cosas que no iban, de vomitar la cerveza y seguir tomando hasta que se quedara adentro, ¿no? Es irracional. Y lo que tengo de experiencia por haber dejado de beber es que no sé si entra un Espíritu Santo o entra Dios en la vida de uno o hace uno conciencia de esa situación, que llega un momento en que uno detiene eso, ¿no? Y yo considero que el que hace conciencia plena, o si entra Dios en la vida de uno, es tan, ¿cómo se llama? O se sacia el instinto completamente, que tiene uno la conciencia plena de no volver a beber. No hay regreso. Solamente he observado que cuando se vuelve a tropezar en lo mismo es porque no ha existido la conciencia plena. No hay una decisión irrevocable. Cuando yo decido de manera irrevocable seguir a Cristo y hacer todo lo que esté dentro de mi capacidad para dejar fuera de mi vida aquellas cosas que antes me hacían esclavo y me estaban destruyendo la vida, es una decisión irrevocable. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a fortalecer nuestra capacidad para mantener viva una decisión. El apóstol Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ejemplo, la inconstancia es todo lo contrario. Dice la Escritura que el varón que es de doble ánimo, que es inconstante o de doble ánimo, pues obviamente no puede estar en un lugar por mucho tiempo, no puede emprender algo si no lo va a dejar, porque no tiene el hábito, no ha desarrollado en su mente el recurso todavía de decir, esto lo voy a hacer y voy a continuar y porque yo tengo una meta y yo esa meta la voy a alcanzar. Si ustedes analizan la vida de los hombres de éxito en todo el mundo, van a ver que son personas que tuvieron infinidad de fracasos, pero al final de cuentas triunfaron. Vean a Thomas Edison. Thomas Edison era una persona, y se habla de que él era creyente. Ese cuate, ¿cuántos experimentos no hizo para poder inventar lo de la luz? Y fallas. No sé cuántos años estuvo experimentando, pero él nunca se dio por vencido. Todas sus fuerzas, estás loco, hombre, ya deja eso, nunca lo vas a lograr. Y él insistió hasta que lo logró. Lo mismo es en la vida cristiana. En la vida cristiana es el objetivo que tú te vas a marcar como hijo de Dios, y tú vas a continuar allá, hacia adelante, y te vas a caer, te vas a levantar y te vas a caer, pero yo tengo que llegar allá donde tengo marcada mi vida. Mis ojos están puestos ahí, yo tengo que ser de esa estatura, de ese tamaño tengo que ser. Hermano, yo siento que en el aspecto de cosas, por ejemplo, materiales como alcoholismo, drogadicción, todo lo que son pecados capitales, todo eso son actitudes que son perversas del alma, son enfermedades perversas que se vuelven perversas del alma, son problemas de una necesidad física, una obsesión mental. Llega un momento en que
que es tanto la necesidad de la obsesión que se convierte en una perversidad del alma, y ahí tiene que entrar el Espíritu de Dios o algo espiritual para que cambie la persona, si no, no cambia. Sí, es que caes en un plano obsesivo. Sí. Obsesivo. Sí, no se puede. Hay personas que no pueden estar sin tomar. No pueden ir a un lugar si no tienen que tomar. Y algo muy importante, cuando yo me rehabilité, eran 400 los que entraron. Y yo les platicaba de lo que dice Pedro, que la puerta la van a volver a su momento. No cae en un cristiano, ¿por qué? Por lo siguiente: un cristiano puede regresar al lodo, pero se siente incómodo en el lodo, porque tiene una naturaleza que ha sido cambiada. ¿Sí? Haz de cuenta, tienes a un puerco que su naturaleza es vivir en el lodo, su placer es vivir en el lodo. Si tú a ese puerco le cambias la naturaleza de puerco a gato, si el gato llega a caer en el lodo, yo te aseguro que sale volando del lodo e inmediatamente se va a lavar, porque no soporta el lodo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. ¿Qué quiero decir con eso? Que un hijo de Dios puede fallar, puede en un momento dado tomarlo por sorpresa, algún deseo viejo que lo tome por sorpresa y lo haga caer cuando su vida espiritual está débil. ¿Cuándo cae un cristiano, mis hermanos? Un cristiano cae cuando su vida espiritual está débil. Cuando el oído de esa persona no está atenta a la palabra de Dios, puede caer. Es como lo que... ¿Por qué cayó David? ¿Por qué cayó David? El rey David cayó, ¿por qué? Porque David dejó de escuchar la palabra de Dios no sé por cuánto tiempo. Y se dedicó a andarse paseando, a andar con una mente ociosa, cuando de repente ¡pam!, lo sorprende el espectáculo que tenía enfrente a esa mujer hermosísima que se estaba bañando, y ese pobre hombre quedó pero cuadrapléjico, quedó allá, quedó perverso, ahí quedó completamente, el muchacho ahí quedó marcado ahí, ahora sin galote, ahí se quedó. Pero ahí el error del rey David no fue precisamente el hecho de que él se enamorara de la mujer, sino que la mujer era casada y era ilícita para él. Porque ella era casada. ¿Qué fue lo que pasó? El rey David vio las formas hermosas del cuerpo de la mujer. Automáticamente, él, ¿qué hizo? Volvió a tomar los deseos que antes tenía. Entonces, ya no le importó quién era, sino lo que le importaba. Él estaba mirando lo que él estaba sintiendo por esa mujer. Mira, chepito, a él no le estaba importando quién era ni las consecuencias. Eso es lo que hace el pecado. Lo que el pecado hace que te hace que tú veas el placer que viene subsecuentemente a una decisión que tienes prácticamente en el plato. Pero te prohíbe, o sea, te evita que tú veas la consecuencia de eso. O sea, que es hermoso el... Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona cae? Automáticamente viene la conciencia, viene el malestar. Sí, Chepillo. Número uno, el rey David no tenía nada que hacer en el balcón, tenía que estar en guerra, no tenía nada que hacer ahí en su trono. Sí, andaba de ocioso. Porque el rey David, cada vez que el pueblo se ponía en guerra, tenía que irse con el pueblo adelante de la guerra. O sea, el rey David tenía que estar con sus soldados. Sin embargo, estaba en su trono, navegando su balcón, y no tenía nada que hacer ahí. Número uno. Número dos, cuando el rey David empieza a observar a la muchacha y entra en relación con ella, pasó mucho tiempo esto, tanto que baja Urias, vuelve a regresar y se vuelve a quedar con ellos, y que lo maten. El rey David, No este siglo, sino transformados. Esa es la palabra, transformados. Metamorfo, que es transformado, metamorfosis, le viene la palabra metamorfosis, que es transformarse, transfigurar o transformar, ¿sí? Por ejemplo, esta palabra aparece aplicada a Jesús, donde él se transfiguró en el monte de la transfiguración, que vieron a Cristo, era una persona humana, y de repente empezó a cambiar toda su apariencia, y se convirtió en el ser divino que es él. Ahí los discípulos lo vieron. Por eso cuando tú ves que Pedro escribe en la carta, dice, nosotros vimos su gloria, palpamos su grandeza, nosotros somos testigos de él, y no por palabras, sino nosotros vimos la grandeza y la gloria de Cristo en el monte, en el santo monte. Dice, ahí Cristo fue transfigurado y se transformó Cristo en el verdadero ser espiritual, de un ser humano carnal en un ser espiritual y divino, y lo vieron los discípulos.
¿sí? Y es a donde Cristo nos quiere llevar a nosotros. Nos va a ir transformando nuestra mentalidad, y va en la vida de nosotros creándose una nueva naturaleza dentro de nosotros que está creyendo, una nueva mente, una nueva forma de ver la vida, nuevos criterios, nuevas maneras de pensar, ¿sí? Empiezas tú a ponerte prácticamente casi en todas las cosas que pasen en la vida de parte de lo que Dios dice o de lo que Dios hace. Mucha gente creyente se pone en contra de lo que Dios está haciendo, porque no saben, porque no entienden, porque ignoran. Dice acá, cambiar en otra forma, meta, implicando cambio, y morfe, forma, cambio de forma, eso es lo que significa la palabra, un cambio de forma, ¿sí? Por ejemplo, en el pasaje de 2 Corintios 3:18, ahí el Señor nos habla de que es un proceso, ese cambio, como siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen que es en Cristo Jesús. Busquen en 2 Corintios 3:18, vamos a ver este pasaje.